en una era distinta donde ahí está. Sí, fue dada, la revelación ya fue dada, por lo tanto, ahora nosotros tenemos todo ese material tan hermoso. Imagínense que la revelación ya está para que la entendamos, se nos corra el velo y podamos expresarla. Nosotros tenemos que ahora prepararnos como herramienta para expresarlo con alegría, con abundancia, con técnica, con sinónimos, con expresiones. Todo eso lo vamos a ver en homilética. Esta primera parte tiene mucho que ver con el mensajero, la actitud y la actitud del mensajero, porque él es el instrumento que debo usar. Luego vamos a ir a la parte cuáles son los materiales que necesita reunir. Vamos a ir a las ventajas y las desventajas que tiene el mensajero, en este caso, el predicador, y después vamos a ver todos los materiales que tiene que reunir, y después de eso, que tengo mucho material para brindarle o sugerirle para que lo tenga, porque vamos a ver cómo utilizamos, porque ya vamos a ir a cómo armar un bosquejo y qué tipo de bosquejos hay y cómo armar. Cuando entremos a eso, creo que va a ser el próximo encuentro con ustedes, yo ya les voy a pedir que en su carpetita o en un cuaderno tengan una hoja, ya varias hojas preparadas para que empecemos a construir un bosquejo básico. El que anoche hicimos el esqueleto, ¿recuerdan el que hicimos anoche? ¿Sí? Lo hicimos imaginariamente. Bien. Ese lo pueden guardar para que lo practiquemos rápidamente. Es una manera rápida de practicar un bosquejo. Piensan ahí, busquen un texto, miran ese texto que eligieron, eligen una palabra de ese texto y cuando eligen esa palabra del texto, la primera imagen que le viene de esa palabra, ¿no? Y toman de esa palabra. Supóngase que fuera un texto muy conocido, Salmo 23. Entonces usted va a escoger una palabra. ¿Cómo que empieza? Jehová es mi pastor, ¿no? ¿Sí? Nada me faltará. Entonces usted ahí va a elegir de eso una palabra y va a traer una idea y un concepto. Y entonces usted va a pensar, por ejemplo, en la palabra pastor. Pastor. Y entonces empieza a hacerse pregunta y decir, ¿cuál es la imagen que me viene de un pastor? Que me cuida, que me previene, que me alimenta, que me apacienta, etcétera. Pone varias, vamos a decir, varias cosas que le traen en su imaginación la palabra pastor y de allí saca varias palabritas y de allí comienza el desarrollo de estas cosas. Porque cuando usted pone me apacienta, me alimenta, se preocupa por mí, bueno, usted va poniendo cosas y después lo remite, que todo eso es Dios para usted, no solo su pastor de su iglesia, sino que el pastor que puede estar constantemente con nosotros es Dios. Entonces desarrolla el tema del pastor. Puede pasar al otro texto. Como que dice, sigue el texto sí, en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo. Y entonces habla de delicados pastos, una pastura fresca, está hablando de un alimento espiritual, piensa en delicados pastos, tiene viene la idea de algo sano, bueno, una dieta buena, equilibrada, un alimento sano. Bien, puede pensar en aguas de reposo, y ahí qué imaginación le viene de esas aguas cristalinas, puras, sanas. Bueno, y le viene la idea de qué es la palabra, tanto el pasto como la palabra, como el agua puede ser la palabra de Dios, que sustenta y que también quita la sed, alimenta, etc. Allí usted con palabras, idea y concepto está construyendo un bosquejo muy rápido. Esa es una técnica rápida de construcción de un bosquejo cuando usted tiene una emergencia, donde dice, hermano, tráigase una palabrita, se lo dicen 10 minutos antes en la reunión, en el encuentro donde están, cuando se reúnen en el culto. Entonces, rápidamente usted hace ese trabajo y va a ver qué rápido puede formar un bosquejo. Es una forma sencilla, muy rápida, de armar una palabrita o un
devocional. Tómelo en cuenta porque cuando empecemos a construir el bosquejo, podemos usar algunas de esas técnicas para el tema de las palabras. ¿Eh? Las palabras. Usted va a aprender a usar hasta palabra por palabra para construir un bosquejo. ¿Eh? Pero ahora estamos en el instrumento que Dios está usando. Si alguien tiene alguna pregunta más, de paso me tomo un matecito, alguna duda más del material, de las preguntas a contestar. ¿Dónde están, Laura, las preguntas? Sí, justo le iba a hacer esa consulta. Sí. Adelante, adelante. A ver, ¿se cortó? Hola. Digo que tenemos en el campus tema 1, tema 2 y tema 3, y dentro del tema 1 creo que hay, estoy tratando de mirarlo, 7 tareas. Para el próximo encuentro, ¿hasta qué tarea tendríamos que entregar? ¿Hasta la 1, 2, 3? Y creo que hasta la 2 nomás, hermana, porque es conforme a lo que avanzamos. Total, no se olvide que tenemos 3 meses. Yo sé que muchos, por ahí están algunos acostumbrados a la semana intensiva, entonces quieren tener todo listo. Y de Bahía Blanca. Bahía Blanca. ¿A usted de Bahía Blanca, mi hermana? Sí, sí, de Bahía Blanca. Tengo hermosos recuerdos cuando fui a dar allí comunicaciones, fui a dar a Bahía Blanca. Ah, no, no lo tuve yo. Mire, No. lo recibí, le estoy hablando de 2015, el año Ah. 2015. Y estaba el que me recibía allí para hospedarme, todo el hermano Luis, de la iglesia allí, Unión de la Asamblea. Asambleas de Dios. Sí. ¿Sería Julio? ¿Sería Julio? No, me recibía el hermano Luis, mire, su apellido es muy, es de algún próximo nuestro el apellido, no me acuerdo ahora. No me acuerdo, pero sé que conocía allí, estaban unos jovencitos que me llevaron a comer a su casa, Cristian y y Cintia. Cintia. Sí, ellos se graduaron. Creo que se graduaron, no fue el año pasado, fue a principios de este año. Ah, qué bendición. Cintia Ostete, mire. Astete, sí, Cintia Astete, sí. Y mire, yo fui a la casa de ellos, maravilloso, de los jóvenes, estaban en esa época también. Sí, entre los alumnos estaba una pastora que venía de otra congregación, no me acuerdo ahora, de una iglesia también. Estoy grabando todo, ¿eh? Sí, está grabando todo. Pastor, yo quiero hacer una consulta. Sí, adelante, adelante. Vio que usted dijo el tema de cada texto ir sacando la idea. Por ejemplo, en este que trabajamos recién, decía, bueno, la idea es pastor. Y después decía, la imagen y el concepto. Cuando usted hace la diferencia entre, por ejemplo, la imagen, lo que usted decía, de que lo que pienso, lo que me viene a la mente, de un pastor que me cuida, que me provee, ¿sí? Y el concepto sería esto de decir lo que es Dios para mí. Claro, cuando avancemos después, idea y concepto sería rápidamente, viene una idea, ¿sí? La palabra transmite ya una imagen y una idea y le tiene que dar un concepto, y el concepto sería también parte de la aplicación, así que va bien por ahí. Va bien por ahí, es parte de la aplicación. Ahora quizás va a quedar más claro cuando trabajemos sobre la observación del texto, la interpretación y la aplicación. Pero esta es una manera sencilla, de idea y concepto. Cuando escucho una palabra, enseguida me genera una imagen y enseguida me tiene que generar ese concepto. Tengo que tener concepto claro. Y allí sería el pastor. En este caso, todo lo que él hace, pero me permite ya toda esa idea, la imagen, la idea, y me da un concepto. Y eso lo aplico, por supuesto, que es lo que Dios hace en mi vida y lo que Dios es para mí, o lo que Dios puede llegar a ser para una persona como pastor. Ya que el salmista dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastizales, ¿no? Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, toda esa la tarea, pero lo podías desarrollar inclusive con una sola palabra que elijo rápidamente, siempre que yo tenga la idea y el concepto claro. ¿Está bien, mi hermana? ¿Sí?
Sí, sí, muchas gracias. No, por favor, que la bendiga. Ahí Laura está mirando las tareas. Yo no sé si en las tareas primero ya usted tienen el bosquejo simple o en las tareas hay preguntas acerca de la homilética, ¿sí? Creo que ya eso lo pueden ir respondiendo, que es, claro, sí, acá está, mire, ya se lo marco bien. Lo tiene aquí, hoja de tarea número 1. ¿Vamos bien? Se me cortó el audio, dice un hermano. ¿Vamos bien? ¿Me escuchan bien todos? ¿Sí? ¿Estoy saliendo del audio? Sí. Bien. Sí, se escucha bien. Por ahí puede ser la internet. Sí. Así que yo lo tengo en la página 25, tal vez usted lo tenga en la 26, hoja de tarea número 1, para los que trabajen con el campus, y para los que no, pueden hacerlo desde esta hoja, que creo que para ustedes es la 26, y allí están. Pone su nombre siempre, porque si no yo no sé quién es, para tenerlo después anotado y viendo su tarea. Y se lea las siguientes, las notas, perdón, lea las notas, la introducción y el mensajero, y luego responda a las siguientes preguntas. Estamos justo en esto. ¿Qué tiene en particular el cristianismo que no lo tiene ninguna religión falsa? Ya ayer Laura... 21, profesor, en la página 21 la tenemos. Ah, mire, qué cambiante. Página 21. Sí, muchas gracias. Bueno, voy a tener que bajarme, copiarme el cuadernillo de ustedes, porque claro, yo tengo un formato distinto y mire cómo varía. Hoy estaba yo una página atrás, ahora estoy varias páginas adelante. Tal vez hayan achicado la cantidad de bosquejos que había anteriores. No será problema, entonces rectificamos para ustedes la página 21. Tiene que leer y responder eso. La 2, que tenían en común los siguientes personajes bíblicos: los profetas, el Señor Jesús, los discípulos y los apóstoles. Clarísimo. Lo vimos y lo repetimos varias veces, inclusive hoy. Demuéstrelo con un texto para cada uno de ellos. Esto es muy bonito. Profetas, discípulos, Jesús, apóstoles. Con un texto, cada uno de ellos. Va a encontrar con algún texto donde ellos mostraron ser grandes predicadores. ¡Oh, tremendo! Por allí le tiro una idea. En Apóstoles, fíjese, el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, al final va a encontrar y señale la cita al apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo predicador! Puede buscar después Hechos 16 o 17, Pablo predicando en Atenas. Ahí va a dar un buen ejemplo de que eran tremendos predicadores. La 3, de una definición de lo que es la predicación según las notas, ya lo vimos, de una definición de las palabras predicación y predicador según el diccionario castellano, eso lo va a tener que buscar, poner, qué es predicación y qué es predicador. ¿Por qué decimos que la predicación es una necesidad? Ya lo vimos y lo vimos hoy. ¿Se acuerda? Porque lógico, si no se predica, ¿se acuerda qué pasa? No pueden oír. Y si no oyen, no pueden creer. Y si no creen, no pueden invocar. Y si no invocan, no pueden ser salvos. Ahí está una interesantísima definición del por qué necesitamos. Y es una necesidad. ¿Cuál es la razón bíblica relacionada con la fe por la cual la predicación es una necesidad? Eso lo que acabo de decirle está relacionado. Cita el texto, no en las notas. Ahí está. Bien. ¿Qué más? ¿Qué es la homilética? ¿Se acuerdan? ¿Qué es? Ya vimos que es una herramienta que nos permite hacer esto y aquello. Ya lo hablamos bastante, los tienen los audios, lo va a tener, y lo tiene también en la nota fácilmente. No me copie. Una idea que yo lo digo siempre a mis alumnos: el que quiere calificar un poquito más conmigo, trate de comer lo que dice la nota y luego elabore su propia respuesta. Deme una respuesta, no haga una copio y pego de la nota, ¿no? Lo que dice textualmente la nota, usted me lo vuelve a poner, porque al final me está poniendo la misma nota otra vez en la respuesta.
lea lo que dice la nota y elabore con sus propias palabras, porque un predicador tiene que tener una creatividad, él mismo tiene que estar elaborando respuestas. Entonces, no hago un copio y pego, no arranque lo que dice ahí, nomás la nota y lo pone acá. Porque yo te voy a tener que poner que está bien, muy bien le voy a poner, pero ese muy bien es un 7, está bien. Pero cuando yo pongo, a veces pongo 2 signos de admiración, por esto quiero decir que está muy bien, en el sentido de que es un 8, y si es excelente está entre un 9 o un 10. Y al excelente es para alguien que elaboró la idea, leyó lo que decía la nota y me puso con sus propias palabras lo que entendió. Eso me parece más valioso. Si no, corto, pego, y yo no le puedo decir que está mal, le tengo que poner que está bien, porque claro, eso lo dice la nota. Hay algunos casos que usted, bueno, no puede poner más de lo que dice la nota porque está clarísimo. Pero en los casos, trate de elaborar la idea y poner algo que a usted le sugirió personalmente, algo que entendió. Es muy valioso para mí, por ejemplo. Así que toda esta parte se la pueden contestar de esta página. Porque cerramos ahora cuáles son los requisitos principales de todo predicador que debe tener. Hay uno básico, fundamental. Y otros, ¿cuáles fueron los pasos de la experiencia de Isaías? Ahora vamos a eso en base al primer requisito. ¿Y en qué consiste el segundo requisito? Y hay 6 puntos. Hasta ahí, tranquilamente con lo que vimos en estos 2 días, aunque fue la presentación y todo, ya hasta esa parte de la hoja número 1 la pueden contestar. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Se entendió, bárbaro? Ok. No se olviden que a mí no me molesta, yo estoy este trimestre para ustedes, no me molesta que ustedes hagan preguntas en mi grupo, que me digan, profe, estoy viendo esto, estoy leyendo esto o aquello. Háganme las preguntas, a mí me encanta contestar. Yo estoy constantemente contestando preguntas a hermanos de teología y otras cosas, a hermanos de distintos lugares de nuestro país e inclusive, después les voy a mandar algunas grabaciones de hermanos de otros países como México, España, Centroamérica. Estoy siempre en esta tarea. ¿Cómo no lo voy a hacer con mis alumnos a quienes estoy abocado durante estos 3 meses? Así que ante cualquier duda, me preguntan de evolución, usted sabe que estoy revisando esto, me pareció interesante, ahora entendí esto, ¿y esto cómo sería, profe? Háganlo, aprovechenme, que tienen estos 3 meses, ¿sí? A mí no me molesta, en algún momento del día, en la noche, yo me tomo a la tarea y contesto todos los audios o los escritos de mis alumnos, ¿no? Así que aprovechen esta oportunidad. Inclusive cuando alguna devolución de algún hermano en una charla se vuelve muy linda, muy rica, muy interesante, yo le pido permiso al hermano y luego lo comparto a veces en el grupo, porque a veces algunas charlas terminan siendo muy edificantes, muy lindas. Entonces no nos perdamos esto que es lo importante de las comunicaciones. Más en este momento que estamos en una comunicación indirecta con ustedes, directa por un lado e indirecta por otro. Yo estando en el salón de clase podía mirarlo un poquito más a los ojos, a ustedes sonreírle, hacer alguna mueca más, irme al pizarrón, expresarme más. Bueno, aquí hago todo lo que puedo, no sé, dentro de la limitación, pero por eso aprovechen el tema audios y todo eso, que va a ser muy bueno. Creo que les envía al grupo unos audios de una especie de interrogatorio de preguntas que ya tengo como 3, 4 de esas grabaciones, una radio de Mendoza, hermanos de Cristo, ex alumnos míos, que están en un panorama de la Biblia y bueno, empiezan con las preguntas. Empezamos el primer programa, les gustó, luego me pidieron hablar del libro de Hebreos y ahora vamos por las profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, cómo entenderlas, comparar y si era igual los profetas del Antiguo Testamento que los profetas de hoy. Bueno, todo un tema interesante. Y algunas de esas preguntas son directas, espontáneas, nadie me avisó lo que me va a preguntar, va derecho allí. Entonces, por favor, aproveche esa ventaja que tenemos durante estos 3 meses. A mí no me molesta para nada. Estamos para esto, para que no. Bueno, el hermano dice, Miguel Monsalvo, yo escuché el primero. Perfecto, hermano. ¿Y qué le pareció? ¿Le gustó? ¿Le edificó? Cuéntenos un poquito. Bien, o escríbanos ahí.
Perfecto. Cerramos con esta parte los requisitos principales que tenemos aquí. Hablamos de los predicadores. O el predicador. Lo primero es un llamado. Sí, muy bueno, dicen los de la... Bien, gracias, hermano. Los de la radio. A ver si era que puso los de la radio. Ay, chat. Ah, lo de los pactos. Ah, sí, sí. Eso es cuando comparamos los pactos, porque ahí ya hablamos del libro de Hebreos. Tengo uno anterior donde me hacen las preguntas sobre la salvación. Se los voy a pasar. Escúchenlo porque les puede servir para armar algún bosquejo inclusive. Para cuando trabajemos con los bosquejos, y no se olvide que vamos a trabajar sobre el temático y sobre el bosquejo textual. El temático, el textual, son los más conocidos con sus variantes. Podemos trabajar con la introducción, podemos ir trabajando cómo se arma el cuerpo del sermón, ese esqueleto. Vamos a hablar del tema, la columna vertebral principal. La conclusión, cómo se prepara la conclusión, cómo se prepara el clímax, cómo se hace una introducción. Hay varios tipos de introducciones. Puede ser con una palabra etimológica, qué significa esta palabra y desarrollarla así. Puede ser con una noticia de actualidad. Puede ser de muchas maneras la introducción, con una anécdota. Cómo usar la ilustración, la iluminación para enriquecer el mensaje. Cómo introducir un pequeño testimonio que tenga que ver con el tema. Bueno, todo eso se llama la construcción del bosquejo, ¿sí? De nuestros mensajes. Así que yo les voy a pasar grabaciones de preguntas donde yo doy conceptos y espero poder ayudarlos porque ustedes entonces van a pensar, podía hablar de este tema y como dijo el profe ahí, habló de ahora podía aplicar eso que él aplicó. Inclusive el hermano que escuchó de los dos pactos, yo hago una comparación, y usted podía tener una predicación, por ejemplo, en el libro de Hebreos, capítulo 12, del verso 18 en adelante, donde habla que no hemos sido llamados al monte de Sinaí, donde ocurría esto y aquello, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad, a la Jerusalén, la celestial, y hacer una antítesis entre el monte Sinaí y el monte de Sión. Aquellos fueron llamados a Sinaí, nosotros al monte de Sión. Aquellos si tocaban el monte podían ser atravesados y morir. Y se veía algo terrible que temblaba allá arriba. Nosotros fuimos llamados el monte de la alabanza, de la adoración, de la familia de Dios. Bueno, así, hacer la comparación entre el nuevo pacto, el antiguo pacto y el nuevo pacto y terminar y cerrar con las ventajas y beneficios que tienen los creyentes hoy que están en el nuevo pacto en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces, varias cosas de las que les comparto les puede llegar a servir si lo escuchan para la construcción de los futuros mensajes que van a tener que construir aquí. Cierro. ¿Cuántos minutos me quedan, Laura? 10. Así que aquí habla del profeta Isaías. Lo primero que tenemos que tener en un predicador es un llamado. Nadie se ofrece de predicador porque le gusta, porque, tengo ganas. No. Siente un llamado. Hay una vocación, y la palabra vocación tiene que ver con ese llamado. La palabra vocación en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el griego, significa un llamado. Klesis creo que es la palabra. Un llamado. Por eso están los cletos y los ecletos. Los cletos son los que Dios está llamando y los ecletos son los que salieron a obedecer la voz de ese llamado. Se vuelven los ecletos, que son los miembros de la eclesia. Entonces, tiene que haber un llamamiento. Cada profeta del Antiguo Testamento y cada predicador del Nuevo Testamento tuvo un llamado especial. No se le ocurrió, dijo, bueno, me voy a poner de predicador. No tengo mucho tiempo, como decía un hermano amigo mío que estaba en los jóvenes en aquellos años, el año 90 y tanto, el año 2000, él decía, yo creo que voy a ser pastor, decía. Bueno, era docente, se levantaba todos los días a las 12 del mediodía. Y vivía así, ¿no? Sin hacer nada. Y él decía, yo creo que voy a ser pastor. ¿Por qué le decía yo, mi querido amigo, los jóvenes? Porque no me gusta trabajar. No me gusta trabajar. Y él sentía que se iba a poner de pastor
porque al no gustarle trabajar, en una de esas se volvía predicador. Tenía un concepto muy errado de un predicador. Cuando usted mira los profetas y los hombres de Dios, Dios los llamó y estaban ocupados trabajando. Cuando los llama Moisés, estaba apacentando las ovejas de su suegra. Cuando los llama Elías, también. Pero cuando Dios, por medio de Elías, lo llama Eliseo, Eliseo estaba arando con los bueyes, con el arado de su familia, de la casa de su padre. Así que todos ellos fueron encontrados en una tarea. Cuando el Señor Jesucristo llama a Mateo, estaba cobrando impuestos allí en la mesa del tribuno. Estaba trabajando. Cuando lo llama a Pedro, fue el día de la pesca milagrosa. Lo llama, él era un pescador con su empresa de peces, de pescado que se vendían en la ciudad, estilo pescado en sal, como estilo bacalao. Dios llamó siempre gente que estaba ocupada y que tenía un sentido de la responsabilidad. Así que tiene que haber un llamado. Ni hablemos que tiene que ser una persona nacida de nuevo, que ha experimentado el nuevo nacimiento. Estamos ya terminando, nos quedan pocos minutos. Tuvo un llamado especial, nadie tomó ese honor para sí. El significado de este llamado lo podemos entender al estudiar al profeta Isaías. Un modelito típico es el profeta Isaías en el capítulo 6. Rápidamente le digo, ustedes van a ver que allí dice, estaba yo ese día ministrando al Señor en el templo y de pronto dice que comenzó un humo, una gloria a entrar en el templo. Y miró él y vio al Señor Dios allí y sus faldas llenaban el templo allí desde el cielo. Temblaban las bisagras de las puertas del templo. Era algo tremendo lo que él vio ahí. Entonces hizo un conocimiento interior de Dios, seguido por una convicción de pecado. Es lo que ocurrió en Isaías, porque cuando él ve, primero tiene una visión, un encuentro con el Señor, que necesitamos todos tener la experiencia del encuentro, porque si no, no vamos a sentir el corazón de Dios, no vamos a saber lo que Dios quiere, cómo Dios siente, lo que Dios hace. Necesitamos una experiencia con el Señor primero, para luego le pasó al profeta una convicción de pecado. ¿Por qué es típico Isaías? Porque esto le pasa también a Pedro. Pedro en algún momento, cuando siente, antes se pide ese llamado de Dios, tiene una experiencia con Cristo en aquella pesca, primer pesca milagrosa, y él se tira allí a los pies del Señor y dice, apártate de mí que soy hombre pecador. Se reconoció indigno y se reconoció pecador aquel día que el Señor le utilizó la barca de púlpito para hablarle a la multitud, y ese día no habían pescado nada. Desde la mañana estaban lavando las redes y apareció el Señor que le pidió la barca para predicar. Ya Pedro sabía que ese hombre había dicho ser el Mesías. Lo escuchó predicar toda esa mañana, ese mediodía. Pero cuando terminó de predicar esas palabras tan maravillosas, le dijo a Pedro, sube. Y Pedro le dijo, Señor, pero tuvimos toda la noche y no hemos pescado nada. Sin embargo, le dice, ven, echa la red a la derecha. Y él dijo, pero toda la noche no salió peces, yo conozco de esto, no va a salir durante el día con el bullicio de la gente. Pero algo encendió una lámpara de obediencia en su corazón y dijo, pero en tu palabra lo echaré. Entraron hacia adentro con la barca, echaron la red y usted ya conoce. Y ese día se postró, tuvo un encuentro, pero reconoció su pecado. O sea que tiene que ser una persona que tiene un encuentro con el Señor y se reconoció pecador para recibir la experiencia maravillosa con Dios. El tercero, el llamado de Dios seguido por la consagración, y allí anótese para investigar que una palabra es cuando Dios santifica y otra palabra es cuando nos consagramos. Una cosa es santificar y otra cosa es consagrar. Dios nos llama a todos y nos santifica, nos aparta del mundo y nos empieza a limpiar, que le llamamos la santificación progresiva. Pero el tema de la consagración tiene que ver con una decisión. Después de toda esa experiencia con el Señor, esa decisión es personal. El Señor no le dijo, bueno, Isaías, me aparecí a ti, y cuando él pidió perdón por el pecado, soy un hombre de labio inmundo, habitando en un pueblo de labio inmundo, pero el Señor le dijo, bueno, te quiero llamar para hacer esta tarea. No, sino que el Señor dijo, él oyó la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces oí eso y dije, yo, envíame a mí, Señor, yo iré. ¿Se da cuenta? Eso se llama consagración.
En el hebreo son dos palabras muy lindas. El Kadesh con K, Kadesh y CH y final. El Kadesh, SH, habla de santificar o limpiar de algo santo. Kadesh, limpiar, santificar. Pero cuando habla de consagrar, es la palabra malé. Y malé significa consagrar. Y cuando uno estudia la raíz de esa palabra, una significa limpiar, aparte de apartar, como apartar un vaso y limpiarlo. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Pero luego hay una decisión voluntaria en nosotros por ese llamamiento, esa limpieza, y es la consagración. Y decía que malé significa que el vaso que ha sido apartado y limpiado, ese vaso se ofrece voluntariamente a aquel que lo limpió para ser útil y para servirle. Entonces hay también una vocación, un llamado, y hay un reconocimiento, y luego hay un ponernos en las manos de aquel que nos llamó, nos limpió y nos santificó para rendirnos a él, a su servicio. Eso pasó con Isaías. Yo iré yo, Señor. En el verso 6, 8 ya. Capítulo 6, verso 8. Y luego Dios te entrega la comisión de Dios seguido por la comunión con Dios. Eso está en el 6, capítulo 6, versos 9 al 11. Lo pueden leer ahí, yo lo recuerdo en memoria. Luego que él le dice, yo iré, envíame a mí, Señor. Entonces se le comisiona la gran tarea al profeta, y ya de ahí usted ve cuántos tremendos capítulos, en 60 y tantos capítulos de la 50 y tantos años del profeta Isaías, en un trabajo maravilloso que nos dejó escrito, totalmente mesiánico, anunciando al Mesías que muere, que resucita y que tiene un reino glorioso y viene por un reino poderoso. Un hombre que se volvió el vocero de Dios, pero que pasó distintas etapas. Requisitos, cerrando. Si no pasamos por ese proceso, no podemos volvernos los voceros del Señor. Necesitamos pasar por esos procesos para tener. Redondeamos entonces porque nos faltan un minuto. Amados hermanos, la clase de hoy, creo que en 2 o 3 etapas, está grabada. Así que cualquier cosita, repasan allí. No se olviden que vamos a las cualidades indispensables, que tiene que ver con la vida del hogar. Le vamos a llamar liderazgo 360, con un esquemita para que usted entienda que es integral todo lo que es él, no es tanto lo que hace el predicador, sino lo que es él. Transmite mucho por lo